Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Gina, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Compañero, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarlo. Buenas noches, Lice. Fernanda, Lice, ¿cómo muy está? buenas Muy buenas noches. noches. Yajaira, muy buenas noches. Buenas noches, Liz. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentándoles el documento relacionado a su tarea. En pantalla ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad 2, y al final de la unidad 2 vamos a ver el tema cuántas personas hay en el mundo. El tema que vamos a ver, este último tema 4, vamos a ver la población mundial, la natalidad y la mortalidad, la transición demográfica, son los temas que nosotros vamos a tratar en este proceso de clases. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones relacionadas a la actividad que ustedes tienen que desarrollar para esta semana. Recuerden que el trabajo es individual. Para el desarrollo de esta tarea deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué dice en las actividades? Dice desarrolla la siguiente actividad. Dice consolidación del aprendizaje, interpreta, dice observa el mapa de la población comparativa de los continentes de la página que del material que se les va a proporcionar o que ya tienen ustedes en su aula virtual. En base al mapa van a elaborar una tabla para registrar los datos obtenidos del mapa. Aquí tienen para ubicar el nombre del continente y la población, cuánto es la población, los datos en cuanto al número de población que existe en cada uno de los continentes. A continuación dice, responda a las siguientes preguntas. Dice, explique en qué consiste la natalidad y la mortalidad. Y la siguiente dice, qué es demografía y qué es transición demográfica. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que todas las actividades tienen que ser 100% hechas a mano, no pueden hacer en otras actividades. Todas estas actividades ustedes lo pueden hacer directamente a mano en la hoja que ustedes tienen para desarrollar. Obligatorio, ya saben, tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, tal como se les solicita aquí, con nombre, curso, fecha, materia, tema de la tarea y el número de la semana. Tal como está ahí, es lo que tienen que hacer en su hoja de trabajo previo al desarrollo de la tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de recursos en plataforma. Estamos en la unidad número 2, tema la población mundial, natalidad y mortalidad, la transición demográfica correspondiente a esta última semana de la unidad 2, la semana número 4, de fecha 17 de abril del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 17 de abril, la fecha límite de entrega es del 30 de abril y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Esas las consideraciones en cuanto al desarrollo de la tarea determinada para la presente semana. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido, del material de apoyo en relación al tema que nosotros vamos a tratar, en relación a la demografía, a las personas en el mundo, cómo estamos distribuidos. Vamos a ver, iniciamos, prácticamente se ha planteado en esta tarea una interrogante. ¿Cuántas personas hay en el mundo? No todos estamos iguales, no todos vivimos dentro de un nivel de población, de densidad poblacional iguales. Hay continentes que están superpoblados o ciudades que están superpobladas en relación a otros que tienen menos cantidad de población. Y esto sucede justamente por fenómenos sociales, por fenómenos económicos. Si nosotros vemos aquí en Latinoamérica, la mayoría de las personas en la actualidad han migrado hacia Estados Unidos, han migrado hacia Europa, justamente por tratar de mejorar su calidad de vida. Esto influye en el nivel demográfico de las personas, obviamente por diferentes transiciones, por diferentes procesos de movilidad humana.
Vamos a ver cuáles son las características, dice la población mundial. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según cálculos de las Naciones Unidas, a mediados del 2015, la población del mundo era de 7.35 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace el 2015 o 2015 años, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de millardo de personas. El primer millardo lo alcanzó en los años 1800, el segundo 127 años más tarde, y después cada millardo adicional se presentó en periodos de tiempo más y más cortos. El tercero en 1960, el cuarto en 1974, el quinto en 1987 y el sexto en 1999. Por último, el séptimo en el 2011. Esas son las escalas en el cual se ha ido viendo que el nivel de población ha ido creciendo de manera desmesurada. Existen unos enormes acortamientos de tiempo en cuanto a la evolución de las personas. Aquí tenemos un cuadro en relación a la comparación de la población del mundo desde el año 400 hasta el 2011. Aquí tenemos una tabla en la cual se ha ido tabulando una serie de datos en relación a las actividades demográficas de la población. Tenemos desde el año 400 millones de habitantes. En ese entonces había 152 millones de habitantes. En el año cero prácticamente, que es desde donde parte, tenemos millones de habitantes, 250. Ha crecido el número de personas. Hasta el año 500 tenemos 205 millones de personas, al año 1000, 2000, perdón, 257 millones de habitantes y hasta 1800 millones de habitantes. Esto en relación a años, podemos ver que en el año 1997, perdón, 1927, había 2.000 millones de habitantes. Hasta el año 1960 eso se ha incrementado y tenemos un nivel de 3.000 millones de habitantes. En el año 1974 igual se incrementa a 4.000 millones de habitantes. Hasta el año 1987 se incrementó en 5.000 millones de habitantes, hasta el año 1999, 6.000 millones de habitantes y hasta el 2011, que tenemos los datos, 7.000 millones de habitantes. Eso implica una tasa de natalidad superior sobre la tasa de mortalidad y son los temas que nosotros vamos a ver a continuación. La natalidad y la mortalidad, ¿qué será? ¿Cuáles son la conceptualización de estos dos términos que siempre hemos escuchado y siempre hemos estado en nuestra sociedad, siempre estamos tratando sobre estos temas? Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes: los niveles de natalidad, que corresponden a los nacimientos, y los niveles de mortalidad, o dicho de otra manera, la defunción de las personas. El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinado y que incrementan la población existente se llama natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinado y que disminuye la población existente se denomina mortalidad. Eso obviamente fluctúa en cuanto a los datos, pero de acuerdo a los datos estadísticos que habíamos visto en la tabla, nosotros podemos ver que los niveles de mortalidad son inferiores sobre los de natalidad. Eso quiere decir que existe una incidencia mucho más elevada, datos mucho más elevados en relación a la natalidad, a los nacimientos, que a los niveles de mortalidad. En cuanto a la transición demográfica, hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacimientos, se veían en gran medida anulados por las altas tasas de mortalidad, es decir, las muertes. Muchos niños morían pocos después de su nacimiento. Las pestes mataban a poblaciones enteras, como lo que pasó en esta pandemia a nivel global.
Por eso no aumentaba la población, pero a partir del siglo XVIII y con más fuerza en los siglos siguientes, fue bajando la tasa de mortalidad. Nacían más personas de las que morían. Esto se debió principalmente a que mejoraron las condiciones de vida. Entre otras cosas, mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud, el tratamiento y la protección de los recién nacidos. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvaron muchas vidas de diferentes enfermedades patógenas. Aquí tenemos el mapa, el cual ustedes tienen que aplicar en la tarea en la tabla que ustedes tienen que realizar en su tarea, la población comparativa de los continentes. Norteamérica tiene 572 millones de densidad habitacional por kilómetro cuadrado. Ahí ustedes tienen el primer dato. En cambio, América Latina y el Caribe tienen 468 millones de densidad poblacional por habitante, de habitante por kilómetro cuadrado. Europa, en cambio, tiene 788 millones de densidad poblacional sobre kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que tiene mucho más incluso que Norteamérica. África tiene 1.113 millones de habitantes sobre la densidad poblacional. Asia tiene 4.366 millones. Oceanía tiene 39 millones, es la menos poblada. Son los datos que ustedes tienen que organizar de mayor a menor en la tabla que ustedes tienen que desarrollar en su tarea. Entonces aquí tienen toda la información pertinente. Si ustedes simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Analizar, ver cuál es el continente que más población tiene o que más población detenta en los datos estadísticos que ustedes pueden ver en el mapa. Este fenómeno, la transición demográfica, comenzó en Europa, luego se extendió a los demás continentes. Así pues, entre el año 1800 y hoy día la población mundial se ha multiplicado por 7 veces y algo más. Se estima que la población mundial alcanzaría unos 11.2 millardos hasta el año 2100, momento en el cual prácticamente dejaría de crecer la población. Sin embargo, estos cálculos son muy inciertos, pueden fluctuar, pueden variar por diferentes circunstancias. Las predicciones carecen de certeza y deben ser aceptadas con mucha precaución. Por algo son predicciones, no son datos específicos. No pueden ser certeros, pueden variar todos los datos cuando nosotros hablamos de datos estadísticos, de datos que vamos a tabular. De hecho, los datos que ustedes pueden observar de habitantes, la densidad poblacional en cada uno de los continentes, eso está constantemente fluctuando por diferentes circunstancias. ¿Qué sé yo? Hoy, hasta la época, hasta el año 2011, que están estos datos estadísticos, estaban justamente estos datos establecidos en cuanto a la densidad poblacional, pero no sabemos qué es lo que suscitó después que acabó esta gran pandemia, en la cual hubo más decesos, hubo más fallecimientos que nacimientos. Entonces hay que ver la densidad poblacional, si se mantuvo, si bajó, si se incrementó la tasa de mortalidad en relación versus la tasa de natalidad, y hay muchas cosas que se pueden dar. Entonces no son datos exactos ni datos explícitos lo que se establece. Por algo se establecen como predicciones. Eso quiere decir que están proyectadas a un futuro que no se sabe si se establecerán como tal o obviamente cambiarán sus datos. En cuanto a la población de los continentes, la población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes, como les había dicho. En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asientan un número de personas aproximadamente de 4.366 millones de personas, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendente África con 1.113 millones de personas, Europa con 788 millones de personas, América del Norte con 512 millones de personas, América del Sur 416 millones, América Central y el Caribe 48 millones y Oceanía 39 millones, que es la más pequeña. Al inicio de la era cristiana, hace 2000 años, la proporción de la población continental habría sido parecida, pero Asia y Europa, es decir, los viejos continentes, han perdido en porcentaje, han perdido esta densidad poblacional por diferentes circunstancias. Y han ganado los nuevos, África, las Américas y Oceanía.
El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más habitantes, alrededor de 1.400 millones de habitantes, que todo el continente americano o que todo el África. Los 5 países que le siguen en población son la India, con 1.280 millones de personas, Estados Unidos, 325.1 millones de personas, Indonesia 255.7 millones, Brasil 203.7 millones y Pakistán 188.1 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, en el año 2100 el país más poblado del mundo sería la India con 1.660 millones de personas, seguidas por la China 1.000 millones, Nigeria 752 millones, Estados Unidos con 450 millones y República Democrática del Congo con 389 millones. Obviamente, todos estos, como lo detentan, son proyecciones que pueden variar, que pueden, de acuerdo a determinadas circunstancias, pueden cambiar estos datos, este nivel de población. Ahora, ¿por qué en unos lugares existen más personas y en otros lugares menos personas? Esto obviamente es un fenómeno de carácter social y económico. La mayoría de las personas buscan estar en ciudades o en países totalmente industrializados, donde exista un alto nivel de ganancia o un alto nivel de recursos económicos, los cuales traten de mejorar su condición de vida. Es por eso que, por ejemplo, en los países tercermundistas poco industrializados, como a los países de América Latina, todas las personas migran, se movilizan hacia otros países o hacia otros continentes. Tales podemos hablar de otros países como Estados Unidos, dentro de nuestro mismo continente, o también se pueden ir a otro continente como es Europa, como es Asia. Entonces ellos se van movilizando justamente porque el nivel económico, el nivel laboral es mucho mejor que en estos países de origen. Entonces el nivel de migración es bastante alto y afecta la incidencia en cuanto a la densidad poblacional. Se van acumulando en determinados sectores del planeta, en determinados continentes. Esto es negativo y positivo. Negativo porque se incrementa los niveles de pobreza en los países de recepción, en los países de acogida. Mientras que obviamente las divisas o los recursos que obtienen los migrantes también mejoran la calidad de vida, incrementan el nivel económico de cada uno de los países, de los cuales, de los países originarios de donde salieron todas estas personas. Entonces, bastante interesante en cuanto a la fluctuación económica también que se da en cuanto al país de origen y al país de acogida. Ustedes tienen los 10 países más poblados, igual tenemos aquí, tenemos una densidad poblacional en relación a los países más poblados. Tenemos, por ejemplo, China con 1.377, perdón, 1.377.485.38% de personas. Tenemos la India, tenemos Estados Unidos, tenemos Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia y Japón. En ese orden, los países con mayor densidad poblacional. Como les había dicho, si ustedes pueden observar en este mapa, prácticamente las personas han buscado alojarse, las personas han buscado establecerse en países totalmente industrializados, en países en los cuales se consideran los ejes principales de la economía a nivel global. Esos son los países donde se asienta el número más grande de personas, la densidad poblacional más grande en relación a las personas. En cuanto a la desproporción poblacional, vamos a ver qué es la desproporción poblacional. En el 2007 a nivel mundial la población urbana ya superaba a la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes. Por ejemplo, América del Norte es el continente más urbanizado. 81% de ese país está prácticamente estructurado como ciudad, está urbanizado. África y Asia son los menos urbanizados, con apenas el 41%. Los demás continentes tienen mayor población urbana. Por ejemplo, América Latina tiene el 78%, Europa el 74%, Oceanía el 73% de urbanismo.
Si se considera la relación entre países ricos y pobres del mundo, en términos generales se podría establecer que el conjunto de países desarrollados están poblados ahora por 1.3 millardos de habitantes. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados, el 6.1 millardos. Se entiende que están en el primer grupo de países europeos, de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Los del segundo grupo son los restantes del mundo, pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, la desproporción es inversa. Los países ricos o desarrollados, que son pocos, concentran el consumo en el 73% de energía acumulada y un 97% de la riqueza mundial. Eso quiere decir que prácticamente los países industrializados son los que más consumen los recursos acumulados en cuanto a energía y a otras características relacionadas a la economía. En cuanto a la población ecuatoriana, entre 1800 y hoy la población del Ecuador pasó de medio millón de habitantes a 16 millones, es decir, que en el 2015 unos se multiplicaron al menos 30 veces. Esta última cifra es sorprendente ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones, como a Estados Unidos, Brasil, por ejemplo. Eso quiere decir que todos los nacimientos, todo el incremento poblacional se dio en base a la población originaria. Este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que hasta el año 1950 los ecuatorianos no eran más de 3.5 millones y que en el año 1972 alcanzaron a ser 6.4 millones. Eso quiere decir que se duplicó. Ahora la población ecuatoriana es apenas de 1.16% de la población china y es el 0.22% de la población mundial. En el año 2100, dentro de los procesos de proyecciones, el Ecuador tendría unos 24.5 millones conservados, el mismo porcentaje de hoy respecto a la población mundial. Eso quiere decir que habría un incremento bastante considerable en cuanto a los niveles de concentración de la población, de incremento de población en nuestro país. Esos datos estadísticos nos ayudan bastante a ver, no solamente a tratar estos procesos de fluctuación en cuanto a la población. Ahora, es otro problema en relación en este campo del incremento de la población, también hay que ver todos los niveles de planificación familiar. Si nosotros vemos en la mayoría de los países industrializados, las capitales mundiales económicas a nivel global, a nivel mundial, los niveles de educación sexual y planificación familiar son mucho más rígidos. Incluso nosotros podemos hablar de China. En China existe una ley en el cual se prohíbe que una familia tenga más hijos fuera de lo que superior al nivel de ingresos que posee. Eso quiere decir que si tienen un nivel de ingresos bastante reducido, al menos solo podrán llegar a tener solo un hijo nada más, una descendencia. Entonces, de esa manera controlan el nivel de natalidad y tratan de establecer, tratan de equilibrar en relación al incremento de la población con el consumo de productos para tratar de equilibrar la economía de los países. En cambio, en los países poco industrializados, en los países tercermundistas, el nivel de capacitación, el nivel de educación sexual y de planificación familiar es totalmente nulo. Y ustedes verán que no solamente en la actualidad, sino también en décadas anteriores, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos llegaron a tener 14 hasta 15 hijos. Eso quiere decir que todo ese proceso obviamente se incrementó, todo este proceso de densidad poblacional fue incrementando la densidad poblacional y obviamente el Ecuador, al no tener los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas como salud, educación, vialidad y todo lo que necesita la población en general, eso ha incrementado los niveles de pobreza y obviamente nos ha catapultado a una pobreza extrema.
Entonces, estos datos nos permiten apoyarnos, nos permiten guiarnos en todos estos procesos. Y para ello nosotros vamos a hablar un poquito en relación a nuestro continente, a nuestra región. Y vamos a ver un poquito en cuanto a la población de América Latina. La población de América Latina alcanza 625 millones de personas hasta el año 2016, según estimaciones, según cálculos, según estadísticas realizadas por la CEPAL. Vamos a ver, el número de habitantes en América Latina ascenderá hacia mediados del 2006 a 625 millones de personas, 6 millones más de los que se estima que habían a la mitad del año 2015, según las últimas proyecciones de población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que es una de las entidades que están preocupadas porque toda la población tenga acceso a todos los servicios que debe prestar el Estado, que debe proporcionar el Estado. Esa cifra supone casi el doble de la población registrada en el año 1975, cuando había 316 millones de personas. De acuerdo con la más reciente publicación del Observatorio Demográfico, la población latinoamericana siguió creciendo hasta sumar 512 millones hasta el año 2000 y se calcula que alcanzará 680 millones en el año 2025 y 779 millones hasta el año 2050. Recordemos, estas son proyecciones, muchas cosas pueden pasar. El documento indica además que hacia mediados del 2014 vivían en la región 612 millones de personas, de lo que 310 millones eran mujeres y 302 millones eran hombres. Y aquí ya vamos dividiendo en género, tanto masculino como femenino. 310 millones de mujeres y 302 millones de hombres. Eso quiere decir que hay más mujeres que hombres. En ese mismo año, la tasa de crecimiento total de la población, que representa la variación observada como consecuencia de los nacimientos, de funciones y movimientos migratorios, se sitúa a nivel regional en 11.4 por cada 1.000 personas. Por países, las mayores tasas se registraron en Guatemala con el 20,8%, Panamá el 16.4% y Bolivia el 16.1%. Asimismo, el índice de envejecimiento en América Latina fue de 41.1% de personas de 60 años y más por cada 100 menores de 15 años. Cuba con 113.8, Uruguay con 87.9, Chile con 73.5, mostraron los índices más elevados, mientras que el otro extremo se situó Guatemala, 16.6%, Haití el 20.0% y Honduras el 21.5%. El informe también señala que hacia mediados del 2014 la esperanza de vida al nacer en el conjunto de la región ascendió a 74.8 años en promedio, con variaciones nacionales que oscilan entre 62.6 años en el caso de Haití y 81 años en el caso de Chile. Por otra parte, en el año 2014 la tasa global de fecundidad, entendida como el número medio de hijos o promedio de hijos que tendría una mujer que durante su vida fértil estuviera sometida a tasas de fecundidad por edad en el año 2014 fue del 2.1% en conjunto de la región. En el análisis por países se observa que esa tasa fue inferior a 2 en los casos de Cuba, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, y superior a 3 puntos en Guatemala, Bolivia y Haití. Ahí existen las tasas más altas en cuanto a fecundidad. En esta edición, el Observatorio Demográfico dedicó además un capítulo especial a analizar el descenso de la mortalidad infantil en las últimas décadas, en la que se lograron más avances de lo esperado. En ese sentido, el informe recuerda que las proyecciones elaboradas en el año 1990 indicaban que América Latina llegaría en el 2015 a una tasa de alrededor del 29% de defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos. Eso quiere decir que va a haber igual una tasa bastante considerable en relación a la defunción de neonatos en el momento de nacer.
En cambio, las estimaciones actuales señalan que esa tasa habría bajado en el año 2015 a 19 defunciones como promedio regional, con variaciones que van desde el 5.4 en Cuba, 41.3 en Haití. Haití todavía sigue siendo un país totalmente pobre, totalmente con carencias bastante elevadas, por lo que la tasa de mortalidad, no solamente en menores, sino en personas, en edades estructurales, sigue siendo bastante alto, sigue siendo bastante intenso en cuanto a la variación que se da en estos procesos. Estas tasas, como ustedes pueden observar, estos cálculos, estas predicciones, nos ayudan a establecer las causas, los efectos en cuanto a los nacimientos, en cuanto a las defunciones, a mujeres en edad de fertilidad y otras características más. Esto también se proyecta hacia, más adelante ya veremos, se proyecta hacia el estudio de los empleos, de las personas que están empleadas, de las personas que tienen trabajo seguro, de las personas que son empleadas ocasionales, de las personas que están en el desempleo y otras circunstancias más que también son bastante preponderantes dentro del estudio de la tasa poblacional en cada uno, especialmente en nuestra región, en América Latina. Esos temas nosotros ya iremos viendo, iremos analizando en los siguientes temas, en los siguientes capítulos. En relación a todos estos temas, ustedes tienen la tarea, tienen el trabajo que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les deseo que tengan una feliz noche. Llegamos ya a la parte final. Me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Señoras y señores, una feliz noche. Buenas Gracias, noches. Luis. Buenas noches, Luis. Gracias. Bueno, Paulita. Olga, has llegado atrasado. Buenas noches, Licen. Licenciada, buenas noches. No, sí me conecté como unos 5 minutos antes porque venía del trabajo y venía en la locomoción y no quería venir molestando al resto de los compañeros. No, no se preocupe, compañeros. Bienvenidos y bienvenidos a todos los compañeros que se han interconectado luego del tiempo. Yo igual se les comprende, obviamente, las labores, el trabajo. Pero sí escuché la clase completa, licenciado. Allá, chévere. Entonces, compañeros, un fuerte abrazo y nos veremos hasta la siguiente clase. Pasen bien. Bendiciones, licenciado. Bueno, nos vemos la próxima clase. Igualmente, muchas bendiciones para todos.